hay una frase que yo digo mucho, porque también lo decía ESPN, que fue la celebración de la Brujita Verón cuando hizo el gol, y ESPN decía, allá vamos, dijo Verón, ya listo, la selección estaba clasificada para el Mundial Corea-Japón 2002. Venía un partido de esos que es la honra, por supuesto, es el gran clásico mundial, pero muchas veces se puede afrontar un partido con más o menos presión, pero en este caso la selección de Bielsa no bajaba la guardia nunca. En este caso venía Brasil en el Monumental. No tenía nada que perder la selección. Brasil no venía muy bien. En ese tiempo, butaquero, yo quiero que ustedes escuchen esta anécdota. Y los muchachos, si lo ve algún chamo de los que está viendo fútbol últimamente, que tenga no más de 20 años, para que ustedes vean lo que es la grandeza de un jugador y lo que significa Messi en estos tiempos. En ese tiempo aún, por supuesto, la discusión era Maradona o Pelé. Pelé o Maradona. Y Rivaldo sucedió. La selección de Brasil no estaba dando mucho pie con bola. Venían empatando partidos. Como tal no estaba en riesgo la clasificación, pero sí venían allí tercero, segundo, y para Brasil eso no es normal. Y se le criticaba mucho a la selección brasileña. Se le comparaba en algún momento con la selección del 70, que decían que si esta selección tenía tan buenas figuras, ¿por qué no hacía lo que hizo la selección de Pelé, que tenía grandes figuras? Hacía esa comparación maliciosa. Y Rivaldo dijo lo siguiente: si yo hubiese jugado en la selección de Pelé en los 70s, yo me hubiese agarrado la pelota, me driblaba a 1, 2, 3 jugadores, llegaba al borde del área, me acostaba, dormía una siesta, me levantaba, me llevaba a 2 jugadores más y acomodaba la pelota en un ángulo. Esta es la consideración o el pensamiento que tiene el jugador brasileño sobre esos tiempos, donde por supuesto había el talento del jugador brasileño, pero era mucho más sencillo, no se marcaba tanto al jugador. Había ese pacto de caballeros de atacarse, de dejar espacios, y en los espacios el que es habilidoso evidentemente cobra. Y por eso Brasil, ustedes veían si ven el fútbol de esos tiempos, Brasil ganaba un partido 5-3, 6-4, 5-2, se caían a goles, y por supuesto más goles hacía Brasil, que tenía jugadores más talentosos, pero había muchos espacios. Y se juega este partido en el Monumental. Voy narrando partido a partido, butaqueros, porque como les dije, son los recuerdos que tengo de todo ese tiempo. Por supuesto que anteriormente en los otros mundiales mis recuerdos eran muy cortos y precisos, sobre todo del mundial, pero en este caso este mundial lo viví a pleno y tengo todos los recuerdos intactos. Y se de este juego en el Monumental de River, por supuesto de nuevo con Hernán Crespo como número 9, y la selección empezó perdiendo tempraneramente, una especie de autogol, y costó muchísimo empatar el partido, pero se logró empatar. Entró el Burrito Ortega, entró Marcelo Gallardo y luego le da la victoria el muñeco Marcelo Gallardo. Increíble, pero fue un juegazo. La selección argentina aplastó, le pasó por encima a la selección de Brasil, y en esta ocasión sí se pudo reflejar en el marcador 2-1, y la selección argentina seguía siendo arrolladora. Luego se viene un partido muy especial. Regresa Gabriel Omar Batistuta para el Paraguay-Argentina. Paraguay se fue adelante en 2 ocasiones. Gol de Chilavert de penal, otro gol de un paraguayo, por supuesto. En el 1-1 lo empató Mauricio Pochettino. El que ve fútbol sabe de quién hablo. Actualmente es un gran DT, pero en esa ocasión metió un gol con la mano. Pero un gol muy claramente que hoy, en tiempos del VAR, anulado rápidamente porque fue bastante evidente en la repetición, pero el árbitro no pudo verlo en ningún momento. Y luego del 2-1 lo empata Gabriel Omar Batistuta. Un golazo de esos donde lamentablemente, digo lamentablemente por lo que se falló luego, no lo digo por el Bati, que por supuesto era un jugadorazo, pero es donde se evidencia lo que es un gran jugador a un jugador de una clase relativamente normal. Higuaín falló muchas ocasiones, y me voy un poco más adelante en el tiempo, de ocasiones de la que Bati no fallaba. Mira, es un gol debajo del arco, pero un gol bastante complejo, y el Bati no perdonaba. Luego se viene una fecha de eliminatorias muy especial, porque viene partidos contra Perú y Uruguay, pero se da algo muy particular, que es el partido homenaje a Diego Armando Maradona. Un juegazo. Yo lamento mucho la circunstancia en ese momento, que Bati estaba convocado para jugar esos 2 partidos y volvió a caer tocado de lo que era la rodilla, y no pudo jugar. En este caso el 9 no fue
tampoco Hernán Crespo, se trajo al jardinero Julio Cruz. Sin embargo, Bielsa se la jugó distinto, puso de centro delantero al Piojo López. En esa ocasión sí recuerdo porque Bielsa hacía lo siguiente, él ponía el esquema de 3-3-1-3 o 3-4-3 comenzó con Tito Bonano en su momento de las eliminatorias para luego ser reemplazado por el Mono Burgos y luego Pablo Caballero tomó el arco como tal. Entonces, podía ser en este caso ya el Mono Burgos o Pablo Caballero, pero el Mono Burgos sobre todo terminó jugando la eliminatoria. El defensa central, el Ratón Ayala, y los dos stoppers era o Mauricio Pochettino o Nelson Vivas y el Muro Walter Samuel, que era por supuesto zurdo. Tenía como número 8 al Pupi Zanetti y a Juan Pablo Sorín como 3. Ellos recorrían toda la banda y de vuelta. Como número 5 era el Cholo Simeone o el Pelado Almeida y delante de él la Brujita Verón o Pablo Aimar. De wing derecho el Burrito Ortega, de wing izquierdo el Kili González o el Piojo López y de centro delantero Gabriel Omar Batistuta o Hernán Crespo. En este caso fue la primera vez que jugaban los tres juntos porque él siempre ponía a Sorín y el Piojo o Sorín y el Kili o el Kili y el Piojo. Pero en este caso jugó Juan Pablo Sorín, el Kili González y de centro delantero el Piojo López, que por supuesto en ese tiempo era un gran delantero del Valencia que luego se fue a la Lazio de Italia. Los jugadores argentinos en ese tiempo que conformaban la selección, todos eran de primer nivel, en sus equipos eran las máximas estrellas. Y se jugó este partido, como le estoy diciendo, esta doble fecha, que en el medio de ella estaba el partido homenaje de Diego Armando Maradona y se jugó las estrellas invitadas por Diego en la Bombonera y la selección argentina. Un partidazo, sobre todo, no tanto por el juego, evidentemente, que es un amistoso meramente decorativo, pero un bonito duelo y un bonito homenaje a Diego de todos esos jugadores que también jugaron con él en su momento. Se da el partido contra Perú, es un partido que no tiene mayor trascendencia, se gana fácilmente 2-0, el Piojo López mete gol y se juega contra Uruguay. Aquí se dio una circunstancia muy particular también porque Uruguay estaba en riesgo por el quinto lugar. Si Uruguay perdía el partido, no tenía el quinto puesto que te da el repechaje para jugar en ese instante, era con el de Oceanía, que normalmente era contra Australia. Argentina se lo empata con Uruguay 1-1, también golazo del Piojo López, pero los últimos minutos fue tocar la pelota, entre ellos no se atacaban, era un pacto de caballeros y así Uruguay recibió el favor del equipo argentino que le dio una gran ayuda para obtener lo que fue el boleto para el repechaje. Butaqueros, así terminamos lo que es la eliminatoria de Argentina para el Mundial Corea-Japón 2002, pero no quería terminar este repaso de lo que es la eliminatoria argentina sin nombrar que en el interín se daba algo muy particular y muy especial, muy emocionante, que era las selecciones menores de Argentina, la sub-23, con Néstor Peckerman, y tocó jugar el Mundial en Argentina. Esta selección de menores, butaqueros, para mí, sin ninguna duda, es de las mejores selecciones que he visto. Evidentemente es de las menores, no las puedes comparar con una mayor, pero se da un caso muy particular o un dato que es muy revelador. En ninguna categoría de las selecciones, bien sea menores o mayores, se ha hecho tal cantidad de goles por una selección. Si mal no recuerdo en este instante, la selección argentina, encabezada por el Conejito Saviola, hizo 27 goles en ese Mundial Sub-23. Fue un trabucazo. Este equipo, si se habla del Mundial de México 70, de la selección de Brasil, esto debe ser lo más cercano a lo que es jugar con una cantidad de jugadores que podían ser números 10 en su equipo. Aquí estaba Romagnoli, la fiera Maxi Rodríguez, estaba el Chori Domínguez, estaba D'Alessandro, el cabezón D'Alessandro y el Conejito Saviola. Jugadores que se rotaban, jugaban, pero era una maravilla. Se dio por casualidad que el último jugador convocado, que fue el cabezón D'Alessandro, entró en el primer partido contra Finlandia y no salió más. Metió un golazo y la selección sigue jugando. El Conejito Saviola de River Plate terminó siendo el goleador del torneo, el mayor goleador de un torneo de menores con 11 goles en un solo torneo
increíble, un jugadorazo. En ese tiempo en la selección de Brasil también de menores estaba Adriano, para que más o menos saquen una cuenta. Ese gran jugador también brasileño que decidió tirar su carrera a la basura. Pero esa selección argentina, Colochini, Germán Lux en el arco, repito, Colochini era el capitán, terminó siendo el Conejito Saviola porque Colochini terminó expulsado, no pudo jugar la final. Estaba Burdizo, Nico Burdizo, un tremendo jugador, por supuesto argentino. De verdad que una gran selección que arrolló a todos sus oponentes. A Paraguay le metimos 5-0, el Conejito era un monstruo. A Francia, este equipo no dejó títere con cabeza, los arrasó a todos y salió campeón del mundo. Y era esa abundancia de jugadores que había en Argentina que se exigía también que Bielsa convocase, por supuesto, al Conejito Saviola, que convocase a Riquelme, que convocase al Cabezón de Alessandro, pero es que a la selección jamás podían ir 23, o sea, no cabía uno más. Pero se dio esta circunstancia donde la selección descollaba tanto en las mayores como en el equipo menor. Y para mí también fue un mundial muy emocionante, por eso no quería dejar pasarlo sin mencionárselos, porque la selección argentina tanto competía en la mayor y en ese instante era la mejor selección del mundo junto con Francia, pero también tenía a la selección menor que arrasaba. Butaqueros, llegamos al final de la segunda parte del recorrido para el Mundial Corea-Japón 2002. En la tercera parte ya hablaremos de lo que fue el desempeño de la selección argentina en el Mundial como tal. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita y síganme en las demás redes sociales por Butaqueros5 en Instagram y en TikTok. Y como siempre nos dice Jim Carrey en The Truman Show, In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.